vamos a ver cuáles serían las recomendaciones, cuáles son los alimentos más y menos adecuados, cómo los cocinaríamos, esos alimentos, un menú y una receta. En cuanto a la recomendación, en primer lugar, tenemos que evitar la sal y alimentos ricos en sal. La sal favorece lo que se llama la calciuria, es decir, favorece que el hueso pierda calcio, ¿vale? ¿Dónde se encuentran sobre todo alimentos ricos en sal? Cuando estamos hablando de niños, también hablamos de chuches, de snacks, bueno, todo esto tiene grandes cantidades de sal. Y fijaros que yo os he puesto ahí también, de todos es conocido, pues bueno, el embutido, las conservas, ¿no? Encurtidos, todo esto saben a sal, tienen sal, pero os he puesto ahí también galletas y dulces. La sal no solamente se utiliza para salar, se utiliza para potenciar otros sabores. Entonces los postres llevan grandes cantidades de sal. Aquí os pongo el ejemplo de que, bueno, ya sabéis que no deberíamos comer productos procesados, ¿vale? Para empezar. Pero por otro lado, si los consumimos, a ser posible que tengan menos de 0,5 gramos de sal por cada 100. Entonces os voy a poner aquí unas galletas, bueno, que están enfocadas, también no sé por qué, pero bueno, para niños, y podéis ver que abajo, donde os pone el contenido de sal por 100 gramos, ya se encuentra 1 gramo de sal, ¿vale? Es decir, duplica lo que sería la recomendación. Bueno, pues este es una de las recomendaciones más importantes, ¿no? También, lógicamente, evitar el alcohol, evitar el tabaco, y los huesos quieren sobre todo ejercicio de fuerza. Al ejercicio de fuerza no tenemos que estar hablando de un gimnasio, ¿vale? Ejercicio de fuerza es me levanto y me siento en una silla, me hago unas planchas a la pared, subo por unas escaleras, ¿vale? Pero ejercicio de fuerza porque ayuda a regenerar el hueso. Y por último, pues tendremos que hacer una dieta encaminada a aportar esos nutrientes que decíamos que tiene el hueso y que tiene que tener una alta densidad mineral ósea. Este sería el conjunto de las 4 recomendaciones y vamos a ver los alimentos que los contienen. Mirad, el hueso necesita calcio, necesita magnesio, vitamina D y vitamina K, es decir, el conjunto de todos ellos. Empezamos con el calcio. Bueno, todo el mundo piensa en calcio y todo el mundo piensa en lácteos, ¿vale? Y efectivamente, los lácteos tienen una gran cantidad de calcio. Bueno, ahora, los que lleváis viniendo aquí todas las veces, espero que sepáis responder a las 3 siguientes preguntas. Vale. Bueno, primero, ¿dónde tenemos más calcio? ¿En la leche, en el yogur o en el queso? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Que me voy a poner a llorar. Qué malos alumnos, de verdad. Bueno, pues nada. Mirad, luego el calcio dentro de los alimentos animales se encuentra principalmente también en la leche de oveja. Y en cuanto a las bebidas vegetales, ¿os acordáis cuál tendría más calcio? Sí, la soja, la almendra, la avena, el arroz, el coco. La soja, ¿eh? Entonces, por lo tanto, los lácteos sí son importante fuente de calcio, pero podemos incluso priorizar más, sobre todo eso, es decir, algo más de queso, algo más de calcio, y dentro de las legumbres la soja tiene un gran aporte de calcio. Entonces ingerimos, vamos a suponer, los lácteos, ¿vale? Pero todo el calcio que yo meto, por ejemplo, en un vaso de leche, ¿se queda dentro del cuerpo? No. Es decir, hay un porcentaje de absorción. Mirad, entonces aquí os pongo por cada 100 gramos la cantidad de calcio que tienen los alimentos y los que se absorbe, ¿no? Por lo tanto, dentro de la leche de vaca hay una absorción de un 40%.
Pero fijaros en las coles, ¿vale? La berza, la col rizada o las almendras tienen un porcentaje de absorción, ¿veis?, muy alto. De hecho, por ejemplo, en las almendras se absorbe el 60% de su contenido en calcio. Por eso también son interesantes estos otros alimentos, ¿no?, que aunque no tengan tanta cantidad de calcio, es un calcio que es como muy aprovechado por nuestro organismo, ¿vale? En este caso la almendra y la col. ¿Cuánta cantidad de calcio necesitamos? Pues va en función de la edad, pero normalmente a partir de 19 años las cantidades están entre 1000 y 1200 miligramos al día, que normalmente no alcanzamos esas cantidades de calcio. Y luego pasa otra cosa. El calcio sí podemos ingerir calcio, pero si nuestros niveles de vitamina D están bajos, el calcio no se absorbe. Entonces el calcio y la vitamina D tienen que ir de la mano. Bueno, ¿cuál es la principal fuente de vitamina D? El sol, vale. Pero ahora decidme quién de vosotros se expone al sol sin protección. No. Es decir, desde hace unos años, ya bastantes años, las campañas, ¿no?, para prevención del melanoma nos dicen hay que protegernos del sol y nos protegemos del sol. Pero claro, cuando echamos protección, esa vitamina D ya no se absorbe. ¿Qué ocurre? Que supuestamente, como seguimos siendo un país con sol, pues nos han hecho campañas para fortificar alimentos con vitamina D, como ocurre, por ejemplo, en los países del norte de Europa. El caso es que se hacen estudios en la Universidad de La Laguna, en estudiantes en Canarias, con el sol que tienen Canarias, y se han visto que un porcentaje elevadísimo de esa población es deficitaria en vitamina D. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que intentar conocer en nuestras analíticas el estatus que tenemos de vitamina D y, si no, analizarlo. Otras fuentes de vitamina D son sobre todo el pescado azul, también las tenemos en los huevos y tenemos algo en el queso, pero habría que ingerir grandes cantidades de pescado azul para poder cubrir todo lo que necesitamos. Y como os digo, porque la vitamina D no es una vitamina, la llamamos mal, realmente es una hormona, ¿vale? Y como hormona que es, influye mucho en el organismo, tiene muchas funciones y entre ellas la de favorecer la absorción del calcio. Por ello siempre es importante que estos niños que están sometidos a este tipo de tratamientos se les mida el nivel que tienen de vitamina D, ¿vale? Y habitualmente no se hace. Otro nutriente muy importante del hueso es el magnesio, ¿vale? Y esto yo creo que os va a gustar porque hay un alimento que tiene cantidades industriales. Yo siempre digo a la gente que lo coma y es muy entretenido, ¿vale? Mirad, que son las pipas de calabaza, ¿vale? No hay nada que tenga tanta cantidad de magnesio como la pipa de calabaza. Entonces, hay pipas de calabaza sin sal, que las podemos comprar sin sal y las tenemos ahí en un bote. Bueno, pues las podemos añadir a una ensalada, las podemos añadir a un yogur, a un batido, a 1000 cosas, ¿vale? Eso sí, las compramos sin sal y las hay sin sal para pelar también, que así nos entretiene. Y la otra fuente importante son los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos son el alimento que tiene más minerales, por eso siempre hay que intentar incorporar frutos secos que podamos. Y nos falta la vitamina K para completar, digamos, todo el grupo de los nutrientes del calcio. La vitamina K sobre todo está en las verduras, principalmente de hoja, ¿vale? Verduras de hoja. Digamos que las verduras las podemos clasificar en 4 grupos, ¿no? Tendríamos las verduras en forma de flor, ¿vale? Luego tendríamos las verduras en forma de tubérculo, las verduras en forma de hoja y luego habría otro grupo ahí un poco indefinido donde meteríamos pues las judías verdes, el tomate, bueno, un poco indefinido, pero principalmente 3. Bueno, pues estas son sobre todo eso, las coles y las verduras de hoja. Bueno, pues si yo cojo ahora y digo, vale, pues ¿qué necesitan mis huesos? Vale, mis huesos necesitan esto. Vale, yo sé que me van a poner, no sé, por ejemplo, pues me voy a llegar a la menopausia, ¿vale? Me van a poner eso, un tratamiento de quimio, un tratamiento de tal. Pues lo primero que hago, digo, bueno, vamos a ver qué alimentos son los que yo todas las semanas tengo que meter en mi carro de la compra. Y cojo y todas las semanas digo, pues tengo que meter algunas coles y verduras de hoja, alguna legumbre, pescado azul, huevos y lácteos, pipas de calabaza y frutos secos. ¿Vale? Es decir, y entonces esto lo cojo como rutina y me sirve sobre todo para prevenir todos los posibles riesgos que me van a venir a posteriori, ¿vale?
¿Qué hay que hacer a la hora de cocinar? Bueno, evitar la sal, como hemos dicho, evitar los azúcares, bueno, y en general las grasas de mala calidad. ¿Y qué menú haríamos teniendo en cuenta esos alimentos que acabamos de decir? Bueno, pues en el desayuno, por ejemplo, podemos tomarnos leche, esto sería una tosta con aguacate. Entre horas, pues también he puesto lácteo, frutos secos. Podemos hacernos un batido donde metemos los lácteos, las pepas de calabaza, metemos los frutos secos y demás. A la hora de la comida, por ejemplo, tenéis garbanzos con repollo, ¿vale? Porque lo mismo, el repollo tiene calcio, el garbanzo tiene calcio, en este caso una tortilla de patata y tenemos la fruta, ¿vale? Entonces, como siempre, metemos las verduras, en este caso con el repollo, meteríamos la proteína tanto con el huevo como con el garbanzo y meteríamos el farináceo, sería la patata que está dentro de la tortilla, y luego ya meteríamos la fruta. Y por ejemplo, para cenar he puesto brócoli, que lo he rallado así con un poquito de queso, el pan, las sardinas y un yogur. Bueno, este menú, si lo analizamos, sí llega a todas las necesidades, tanto excepto de vitamina D, pero llega a las necesidades de calcio, de magnesio y de vitamina K. Bueno, ¿y qué receta os voy a poner? Mirad, pues os voy a hablar de nuestra berza, ¿no? Fijaros, vale, la berza. Mira, la berza tiene unas, hay verduras que tienen alguna particularidad, ya estuvimos hablando del brócoli. Bueno, pues la berza tiene una particularidad también, y es que tiene grandísimas cantidades de betacarotenos. Cuando le preguntas a alguien algún alimento que se asocie con la vista, siempre te dice a lo mejor la zanahoria y demás. Bien, es verdad que la zanahoria tiene betacarotenos, pero es que la berza también. ¿Vale? Lo que ocurre es que no tiene esa fama porque además se utiliza más en las regiones de aquí del norte de España. Estos compuestos que tiene la berza, como podéis ver ahí, están relacionados no solamente con una mejor visión, que es verdad, sino también incluso se relaciona con efectos cognitivos y para evitar pérdidas de descoordinación un poco, ¿no? A la hora de movernos y demás. Pero ¿qué ocurría con el brócoli cuando lo cocinábamos? Cuando cocinábamos el brócoli le pasaba una cosa a la hora de cocerlo, que el agua le hace perder grandes cantidades de sus vitaminas y minerales. Lo mismo nos ocurre con la berza. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo vamos a cocinar la berza? Diréis vosotros, ¿y cómo vamos a cocinar la berza si no es en un pote? ¿O dónde vamos a meter la berza, ¿no? Si no es en un pote. Bueno, pues le vamos a hacer una tortilla de berza. Vale, bien. ¿Cómo hacemos la tortilla de berza? Bueno, pues como cualquier tortilla, cogemos los ingredientes. Yo le he puesto la berza, ajo y huevo, y también he puesto cebolla. Pues si queréis podéis echarle la patata también, ¿eh? A la hora de elaborarla, pues lo que tenemos que hacer es en una sartén con un poquito de aceite, rehogamos los ajos y la cebolla y rehogamos, picamos bien picadita la berza y la vamos rehogando, ¿vale? La rehogamos hasta que vemos que está un poquitín blandina, y cuando ya está blandina, pues batimos los huevos, le añadimos los huevos y ya tenemos la tortilla de berza, ¿vale? ¿Qué es esta tortilla? Esta me la comí yo el fin de semana. Bueno, pues dicho todo esto,